Hola a todos. La historia que voy a contarles hoy es la siguiente. Justo cuando terminé de hacer el pedido, mi suegra convocó a mi cuñado, a su mujer y a toda la familia de mi concuñada. Yo me levanté y me marché. Mi suegra gritó: «Si te vas, ¿quién va a pagar esta cuenta?». Mi vida de casada con Adrián llevaba ya 3 años. 3 años no es un tiempo excesivamente largo, pero fue más que suficiente para darme cuenta de que el hogar tranquilo y acogedor con el que siempre había soñado ya no existía en aquel lugar. Adrián es un buen hombre. Trabaja como jefe de proyectos en una consultora tecnológica, es diligente y capaz. Aunque su trabajo es exigente, nuestros ingresos son estables. Sin embargo, y por desgracia, sus virtudes no eran lo bastante fuertes como para protegerme del vendaval que soplaba desde su familia, especialmente desde su madre. Durante mis 3 años como nuera, aprendí a cultivar la paciencia como si fuera un reflejo instintivo. Mi suegra, Inés, no era una mala persona, pero tenía un defecto crónico e incorregible: una devoción desmedida por su hijo menor, Ramiro. Aunque Ramiro era ya un hombre casado, con su mujer Noa y un hijo, a los ojos de su madre seguía siendo un niño que necesitaba cuidados, apoyo y, por supuesto, más privilegios que su hermano mayor. Recuerdo una vez, cuando apenas llevábamos un año casados, Adrián había recibido una paga extra considerable y estaba a punto de comprarme un collar que me había prometido hacía mucho tiempo. Pero esa misma tarde, recibió una llamada urgente de su madre. «Adrián, hijo, ¿puedes pasarte por casa un momento? Ramiro está muy agobiado con un asunto del trabajo. Aún es joven y no conoce el mundo. Como hermano mayor tienes que ayudarle». Adrián me miró con ojos de disculpa, pero acabó yendo a casa de sus padres. Cuando regresó, el collar había desaparecido de sus planes, y en su lugar traía una historia que me rompió el corazón. «¿Qué ha pasado?», pregunté, fingiendo indiferencia. Adrián suspiró y se dejó caer en el sofá. Ramiro necesitaba un móvil nuevo para contactar con unos clientes. El suyo tenía la pantalla rota. Mamá dijo que, como hermano mayor, debía dar ejemplo y ayudarle. Así que usé el dinero de la paga extra para comprarle el último modelo. No pude hacer otra cosa que guardar silencio. Aquel móvil no era nada barato. Con ese dinero podríamos haber pagado una letra más de la hipoteca o, como mínimo, comprar mi regalo de cumpleaños, tantas veces pospuesto. Pero en esta familia, las necesidades de Ramiro siempre eran la máxima prioridad. Mi suegra solía hacer peticiones de ese tipo. A veces era para comprar algo. Otras veces era para que le diéramos a Ramiro algo de dinero en efectivo para sus proyectos. Y no se trataba solo de favoritismo. A mi suegra le encantaba menospreciarme en público. Sobre todo, en las reuniones familiares. No lo decía a gritos, pero sus palabras eran tranquilas, afiladas y cargadas de intención. «Ay, Sara, ¿por qué vas vestida con colores tan sosos? Ahora que estás casada, deberías cuidarte un poco más. Mira a Noa, la mujer de Ramiro. Siempre tan radiante y llena de vida, se nota que es una mujer felizmente casada». En otra ocasión, mientras yo fregaba los platos después de una comida, la oí decirle a su otra hija: «Nuestra Sara, como trabaja en esas cosas de ordenadores, es demasiado seria, no tiene la chispa y el desparpajo de Noa. Además es lenta y torpe con las tareas de casa. Dicen que gana mucho dinero, pero ¿de qué le sirve a una mujer ganar tanto?». Yo lo oí todo, pero me limité a bajar la cabeza. Sabía que mi suegra no lo hacía con maldad. Simplemente, no sabía respetar a los demás, y su amor ciego por Ramiro la llevaba a ignorar mis sentimientos. Yo siempre me decía a mí misma que debía ser paciente, serena, cumplir con mi papel de nuera. Lo hacía porque amaba sinceramente a Adrián, y quería mantener la paz en la familia. Temía que si alzaba la voz, todo se desmoronaría, y Adrián se vería atrapado en una situación imposible entre su madre y su esposa. Durante 3 años, me tragué innumerables sinsabores. El favoritismo de mi suegra, la indiferencia de Ramiro y la indecisión de Adrián se convirtieron en un muro invisible que asfixiaba mi matrimonio. Siempre esperé el momento en que todo pudiera detenerse. Un instante en que las cosas pudieran resolverse y sanar. Pero nunca imaginé que ese momento llegaría de forma tan abrupta. Y de una manera más cruel y amarga que cualquier escenario que hubiera podido concebir. Por aquel entonces, Adrián estaba inmerso en un proyecto extremadamente difícil. Durante 3 meses, prácticamente vivió en la oficina, comiendo a toda prisa,
Nuestro único contacto eran unas breves llamadas antes de que él cayera rendido en la cama a altas horas de la noche. Como jefe de proyecto, su responsabilidad era enorme y tuvo que solucionar incontables problemas imprevistos. Aunque yo también estaba frustrada, me compadecía de mi marido, y le apoyaba preparándole su comida favorita y manteniendo su ropa impecable para que pudiera concentrarse en su trabajo sin preocupaciones. Finalmente, su esfuerzo tuvo su recompensa. Un viernes por la noche, Adrián regresó a casa. Estaba visiblemente agotado, pero sus ojos brillaban con una alegría incontenible. Me abrazó con fuerza, como si quisiera compensar los 3 meses de ausencia. «Sara», dijo con la voz ronca por las noches en vela, «el proyecto ha sido un éxito. Y no un éxito cualquiera. Hemos superado las expectativas con creces. La empresa acaba de ingresarme una bonificación increíble. ¿Te lo puedes creer?» Me alegré más por él que por mí misma. Sabía perfectamente que aquel logro era el fruto de sacrificar su salud y su tiempo personal. ¿De verdad? Enhorabuena, Adrián. ¡Qué maravilla! Él sonrió. Era la primera sonrisa sincera que veía en su rostro cansado en mucho tiempo. Sé que has sufrido mucho por mi culpa estos 3 meses. Quiero darte las gracias a ti y a mi madre. Me gustaría invitaros a las 2 a una cena espectacular. En un sitio muy elegante. Para relajarnos, celebrarlo y, de paso, intentar arreglar un poco las cosas. Cuando dijo arreglar las cosas, sentí una punzada en el corazón. Él era consciente del conflicto entre su madre y yo. Simplemente, no tenía el valor de afrontarlo directamente. Esa invitación a cenar no era solo una celebración de su éxito, sino un débil intento por su parte de reparar las grietas de la familia. ¿A dónde quieres llevarnos?, pregunté, esperando en mi interior que esta vez pudiéramos sentarnos a la mesa tranquilamente, sin Ramiro ni Noah, y que yo pudiera demostrarle que era una nuera con criterio. Adrián me acarició la mano, con los ojos llenos de emoción. He estado mirando y hay un restaurante increíble que se llama El Rincón Castellano. La comida es exquisita y el ambiente es muy selecto y tranquilo. He pensado en un presupuesto de unos 500 euros para la cena. Quiero que todos lo pasemos bien. ¿500 euros? Me sorprendió un poco. Era una cantidad considerable para 3 personas, pero entendí su intención. Quería utilizar ese lujo para honrar a su madre y respetar a su esposa, usando la cena como un pegamento para unir las relaciones. Claro que sí. Decide tú, Adrián. No hace falta que me preguntes. Acepté su propuesta sin dudar. Tenía la esperanza de que, en un restaurante tan elegante y en un ambiente privado y formal, mi suegra se olvidaría por un momento de su favoritismo por Ramiro. Confiaba en que podríamos disfrutar de una velada cálida, un momento para redescubrir el verdadero significado de la familia. Estaba tan cansada de la tensión y las críticas veladas. Necesitaba paz, aunque fuera por un rato. Adrián llamó inmediatamente al restaurante para reservar y, a continuación, llamó a su madre. Pude oír fragmentos de la conversación. «Mamá, me han dado una bonificación enorme. Quiero invitarte a ti y a Sara a cenar mañana por la noche en el Rincón Castellano para celebrarlo. He reservado un salón privado para nosotros». Al otro lado de la línea, la reacción de mi suegra fue completamente distinta a la habitual. No hubo indiferencia, ni críticas al restaurante, ni quejas por el precio. Al contrario, su voz sonaba extrañamente eufórica. «Madre mía, Adrián, qué orgullo de hijo. Si te han dado una buena paga extra, claro que tienes que invitar a tu madre y a tu mujer. ¿Cómo has dicho que se llama el restaurante? Repítemelo, que no te he oído bien». «¿El Rincón Castellano? ¿Y has reservado un privado? ¿Cómo se llama el salón?». Mi suegra no paraba de hacer preguntas, confirmando una y otra vez el nombre del restaurante y la ubicación del reservado. Mientras escuchaba la llamada junto a Adrián, sentí como una semilla de duda empezaba a germinar en mi interior. Su entusiasmo era algo forzado, excesivo para una simple cena familiar. Sin embargo, deseché rápidamente mis sospechas. Quizás estaba sinceramente feliz por el éxito de su hijo, y le apetecía disfrutar de un lujo por una vez. No podía saber que su euforia desmedida y sus preguntas detalladas eran la primera señal de un guión cuidadosamente planeado. Ni en mis peores sueños imaginé que la cena destinada a la reconciliación, tal y como la había planeado Adrián, se convertiría en el epicentro de la tormenta que desataría la mayor crisis de nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para la importante cena, intenté disipar las pequeñas dudas sobre la actitud de mi suegra. Me convencí de que era una buena oportunidad para aliviar la tensión que se había acumulado durante los últimos 3 años.
Con esa cantidad de dinero, los tres podíamos disfrutar de una cena magnífica en ese restaurante. Era suficiente para demostrar su afecto filial sin ser demasiado ostentoso. Acepté por completo ese nivel de gasto. No soy una persona tacaña, simplemente valoro el dinero que mi marido gana con su esfuerzo. Si gastar ese dinero podía traer verdaderamente paz y reconciliación, estaba dispuesta a aceptarlo. Me tomé mi tiempo para prepararme meticulosamente. Elegí un vestido sencillo y elegante. Ni demasiado llamativo ni demasiado discreto. Sabía que mi suegra siempre se fijaba en mi aspecto, comparándome constantemente con Noa, la mujer de Ramiro. Hoy quería mostrar mi respeto por la ocasión que mi suegra y Adrián habían organizado con tanto esmero. ¿Qué te parece este vestido, Adrián?, le pregunté, dando una vuelta delante de él. Adrián, que se estaba anudando la corbata, me miró con una expresión tierna y esperanzada. En sus palabras, sin embargo, percibí una nota de ansiedad y preocupación. Él siempre intentaba complacer a las dos mujeres más importantes de su vida, pero carecía de la determinación para enfrentar los problemas existentes. Quería usar esta cena como un sedante, un alivio temporal del conflicto. No lo culpaba. Solo sentía lástima por su debilidad. Antes de salir de casa le recordé. No lo olvides. Solo vamos a cenar con tu madre. No se lo digas a Ramiro ni a Noa. No quiero más complicaciones. Esta noche es para que tu madre y nosotros nos reconciliemos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Adriana sintió de inmediato. Lo sé. Por supuesto que lo sé. Le dije a mamá que solo iríamos los tres. Y ella dijo que de acuerdo. Su confirmación me tranquilizó. Confié en su promesa y creí que, por mucho que mi suegra prefiriera a Ramiro, respetaría las buenas intenciones de su hijo y la intimidad de la ocasión. Nos dirigimos al restaurante un poco antes de la hora acordada. Quería llegar con tiempo. Asegurarme de que todo estuviera bien preparado y no parecer apurada cuando llegara mi suegra. Durante el trayecto, Adrián no dejó de hablar del proyecto y de la gran bonificación que había recibido. Mientras lo escuchaba, le agradecía mentalmente su esfuerzo. Hacía mucho tiempo que el ambiente entre nosotros no era tan ligero y relajado. Cuando llegamos al restaurante, me impresionó su atmósfera distinguida y elegante. El maitre nos acompañó a nuestro salón privado. Se llamaba Salón Armonía. No era muy grande, pero estaba decorado con un estilo clásico, que lo hacía acogedor y silencioso. La mesa era del tamaño perfecto para 4 o 6 personas, lo que le daba un aire íntimo y cálido. En ese momento, mientras observaba la sala, me sentí satisfecha. Si solo estuviéramos los tres, en este espacio, todo sería perfecto. Me senté con Adrián a esperar a mi suegra. Abrí la carta y empecé a mirar los platos más famosos del restaurante, preparándome para una cena tranquila. No tenía ni idea de que esa paz estaba a punto de hacerse añicos incluso antes de empezar. Adrián y yo llegamos al Salón Armonía unos 15 minutos antes. Me encantó el ambiente tranquilo y refinado del lugar. Sentí una verdadera sensación de paz. Por primera vez en meses, me sentía liberada de la rutina ajetreada y el estrés constante de la vida matrimonial. Mira esto, me dijo Adrián, pasándome la carta con el entusiasmo de un niño. El cochinillo asado de aquí tiene muchísima fama. He oído a mamá hablar maravillas de este plato. ¿Pedimos uno? Asentí con una sonrisa. Sí, recuerdo que hablaba mucho de él. Pidamos platos tradicionales y suaves, que se ajusten al gusto de los mayores. Nada demasiado exótico. Comenzamos a pedir algunos entrantes y platos principales que sabíamos que le encantarían a mi suegra. Unas gambas al ajillo, una ración de jamón ibérico de bellota y un chuletón de buey para compartir. Todo eran platos clásicos y deliciosos, y el precio se ajustaba a nuestro presupuesto. Calculé mentalmente que, con esos platos, la cuenta rondaría los 150 euros. Tras hacer el pedido, nos quedamos esperando a que llegara. Mientras esperábamos, recordé de nuevo la conversación telefónica de la noche anterior, su excesivo entusiasmo. Sus preguntas minuciosas sobre el lugar y el nombre del salón seguían rondando en mi cabeza. Todavía sentía que había algo extraño y poco natural en su actitud. Le pregunté a Adrián. Adrián, ayer, cuando hablabas con tu madre, me pareció que te preguntaba con mucho detalle sobre este salón. ¿Pasa algo? Adrián se encogió de hombros, intentando disipar mis dudas. ¿Será que estaba contenta? Hacía mucho que no la invitaba a una cena en condiciones. A lo mejor se lo tomó como un gran acontecimiento y quería saber los detalles para venir bien preparada. Aún así, que preguntara con tanto detalle por el nombre del salón es un poco raro. Fruncí ligeramente el ceño.
Mi intuición femenina me decía que algo no iba bien. Vamos, Sara, no te compliques la vida. Ya sabes que mi madre no es mala persona. Simplemente, tiene más debilidad por Ramiro. Hoy, como solo estamos los tres, todo saldrá bien. Al ver la tensión en el rostro de Adrián, decidí no preguntar más. No quería arruinarle el momento. Quizás me he vuelto demasiado sensible por todo lo que he aguantado. Me dije a mí misma. Traté de pensar que mi suegra simplemente estaba feliz por el éxito de su hijo. Y al ser invitada a un lugar tan elegante, quería prepararse bien para no desentonar y dejar bien a su hijo. Unos 10 minutos después, la puerta del salón Armonía se abrió y entró mi suegra. No llevaba su habitual ropa cómoda de estar por casa. Hoy lucía un elegante vestido de seda de color lavanda, y el único collar de oro que tenía. Se había maquillado con esmero, y llevaba el pelo recogido en un moño impecable. Estaba radiante. Pero en su brillo había un aire de arrogancia y cálculo que nunca antes le había visto. «Adrián. Sara», exclamó en voz alta, caminando rápidamente hacia nosotros con una sonrisa de alegría. «Perdonad, he llegado un poco tarde. Con una invitación a un sitio tan bueno, una madre tiene que venir bien arreglada, ¿no creéis?» Adrián se levantó para recibirla, con el rostro iluminado de felicidad. «No te preocupes, mamá. Siéntate». Mi suegra se sentó. Echó un rápido vistazo a la sala, y fijó su mirada en la carta que acabábamos de usar. La cogió y hojeó los platos que habíamos elegido. Una sutil expresión de descontento cruzó su rostro, pero la ocultó de inmediato. Dejó la carta sobre la mesa, y me dedicó lo que me pareció una sonrisa un tanto forzada. Empezó a contarnos cuántos compromisos había cancelado para poder venir a cenar con nosotros. Intenté participar en la conversación con el mayor entusiasmo posible para crear un ambiente agradable. Hasta ese momento, todavía albergaba esperanzas. Pensaba que, aunque mi suegra actuara de forma un poco exagerada, esta noche sería una cena normal. Un punto de inflexión positivo en nuestra relación. No tenía ni idea de que, bajo su apariencia ostentosa y su falsa emoción, mi suegra ya tenía un guión preparado y que nosotros éramos los títeres de su obra. La primera señal ominosa estaba a punto de manifestarse ante mis ojos. Después de que mi suegra se sentara, el ambiente en el salón Armonía se calmó un poco, pero yo seguía sintiendo una tensión invisible. Adrián, intentando relajar el ambiente, le contó a su madre más detalles sobre el proyecto y la bonificación. Mi suegra asentía mientras escuchaba, pero su mirada no se apartaba de la carta que reposaba en el centro de la mesa. «Mamá, Sara y yo hemos pedido algunos platos tradicionales que sabemos que te gustan», dijo Adrián con voz afectuosa. «El cochinillo y las gambas. Dijiste que hacía mucho que no los comías, ¿verdad?» Mi suegra no respondió de inmediato. Volvió a coger la carta y repasó los platos que habíamos pedido. Vi cómo fruncía el ceño muy ligeramente. Un gesto tan rápido que, de no haber estado atenta, no lo habría notado. Seguramente, los platos tradicionales y discretos que habíamos elegido no estaban a la altura de sus expectativas. Para mantener el buen ambiente, añadí. «Sí, suegra. Adrián se acuerda perfectamente de sus gustos. Insistió en que teníamos que invitarla a una cena deliciosa, y precisamente con sus platos favoritos». Solo entonces mi suegra me lanzó una mirada de reojo antes de volver a bajar la vista a la carta. «Vaya. Parece que Sara también sabe elegir. Pero, Adrián», dijo, alargando la voz. «Esta es la paga extra por tu gran éxito. Es una ocasión para atraer la buena suerte. Podría ser un punto de inflexión en tu vida. ¿No crees que deberíamos comer algo que esté a la altura?», pensé para mis adentros. Lo que hemos pedido ya es suficientemente bueno y caro. Más que suficiente para demostrar nuestro afecto. Pero no me atreví a abrir la boca. No quería contrariarla en ese momento. Miré a Adrián y vi que él también estaba desconcertado. «Sí, mamá. Estos platos son los mejores. Hemos pedido las especialidades de la casa», dijo con cautela. Mi suegra no discutió con su hijo. Simplemente carraspeó una vez y llamó a la camarera que esperaba cerca. No nos consultó en absoluto. Actuó como si fuera la única anfitriona de la fiesta. «Oiga», llamó con voz autoritaria. «Estos platos son demasiado corrientes. En una celebración hay que comer manjares de verdad. Tráigame la carta de mariscos especiales». La camarera, aunque sorprendida por la petición repentina, mantuvo una actitud profesional y le entregó una carta adicional más gruesa. Mi suegra se puso las gafas, examinó cada plato meticulosamente, murmurando y calculando algo en voz baja.
Adrián y yo nos miramos, invadidos por un mal presentimiento. Finalmente, señaló 2 platos con el dedo y dijo con firmeza: «Quiero estos 2. Unos percebes gallegos y un bogavante a la plancha. Son las especialidades de la casa, ¿verdad? Y tráigalos lo antes posible. Que hoy es un día de celebración para mi familia». La camarera, mientras anotaba el pedido, tartamudeó un poco. «Sí, señora. Pero estos 2 platos son del menú de alta gama, y el precio es un poco». Mi suegra la interrumpió de inmediato con una voz alta y arrogante. «¿Caro? ¿Qué va a ser caro? Hoy mi hijo ha recibido una paga extra enorme. Así que la cena tiene que ser de la mejor calidad. Hay que comer bien para atraer la buena suerte y que los negocios prosperen. No diga más y prepárelo. Y sin ser tacaños». Escuché perfectamente cómo enfatizó la palabra tacaños, y supe que iba dirigida a mí. Percebes y bogavante. Supe al instante que nuestra cuenta se iba a disparar sin control. Esos 2 platos juntos superarían con creces los 500 euros que Adrián había presupuestado inicialmente. Quizás incluso los duplicarían. Me volví hacia Adrián, con una mirada que pedía ayuda y reproche. Él se limitó a bajar la cabeza y a dar un sorbo a su vino, sin atreverse a contradecir a su madre. Después de hacer el pedido adicional, mi suegra pareció animarse extrañamente. Empezó a hablar con nosotros. Pero el tema seguía siendo la paga extra de Adrián y su brillante futuro. Durante toda la conversación, repitió una y otra vez que, si se tiene dinero, hay que saber gastarlo, y que había que comerlo mejor para no parecer tacaño a los ojos de los demás. Yo permanecía sentada con una sonrisa forzada, pero por dentro ardía de rabia. Comprendí que este pedido adicional de mi suegra no era un acto impulsivo, sino el primer paso de un plan premeditado. Estaba inflando la cuenta deliberadamente para crear una situación irreversible. Sin embargo, en ese momento, no podía adivinar cuál era su objetivo final. Solo sabía que la cena de reconciliación que Adrián y yo habíamos esperado, se había convertido oficialmente en una fiesta de tensión y cálculo. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que, al fin y al cabo, era una cena para agasajarla, y que debía hacer la vista gorda. Me concentré en los platos más ligeros que habíamos pedido al principio, saboreándolos lentamente, como si quisiera ganar tiempo y retrasar la llegada de esos 2 manjares. Pero mi suegra no estaba tranquila, estaba muy excitada. Miraba el reloj constantemente, y se asomaba fuera de la puerta, como si esperara algo más importante que la propia comida. La vi sacar el móvil varias veces y enviar mensajes a escondidas a alguien. Su rostro mostraba una mezcla de nerviosismo y secretismo. De nuevo, le pregunté a Adrián en voz baja: «Adrián, ¿no te parece que tu madre está un poco rara? Parece que está esperando a alguien». Adrián la miró de reojo, y negó con la cabeza sin muchas ganas. «Seguramente estará hablando con mis tías para ponerse al día. No seas tan desconfiada». Lo dijo, pero parecía que ni él mismo se creía su propia excusa. Su ansiedad era tan palpable como la mía. Pocos minutos después, justo cuando la camarera nos servía el primer entrante, una ensalada templada, la puerta del salón Armonía se abrió de repente de par en par. Quienes entraron no eran otros que mi cuñado Ramiro, su mujer Noa, y su hijo pequeño. Los 3 venían bastante arreglados, pero actuaban con una naturalidad pasmosa, como si fueran invitados oficialmente desde hacía tiempo. «Mamá, Adrián, cuñada», saludó Ramiro en voz alta con una sonrisa radiante, sin mostrar el más mínimo atisbo de sorpresa o incomodidad. «¡Qué casualidad! Pasábamos por aquí cerca y hemos visto el coche de mi hermano. Hemos supuesto que estabais celebrando algo». «¡Qué coincidencia más grande!». La palabra coincidencia que pronunció Ramiro sonó increíblemente artificial y absurda. ¿Cómo era posible que Ramiro pasara casualmente por un restaurante tan exclusivo y apartado como el Rincón Castellano, y supiera de inmediato que estábamos en este reservado? Estaba claro que Ramiro había sido avisado, y quien lo había hecho no era otra que mi suegra. En ese momento, mi suegra sonrió de oreja a oreja. Era la sonrisa de satisfacción de quien ha completado con éxito una fase de su plan. Se levantó y recibió a la familia de Ramiro con los brazos abiertos. «Hombre, Ramiro, ya estáis aquí». «Noa, os estaba esperando. Ya le he dicho a Adrián que había que pedir más cosas ricas, que había que comer en condiciones. Hoy es un gran día. Que tu hermano ha cobrado una paga extra enorme. Toda la familia tiene que compartir la buena suerte y recibir las bendiciones». Usó las frases compartir la buena suerte y recibir las bendiciones con una intención muy clara. Miré fijamente a Adrián. Su rostro estaba rojo de vergüenza e impotencia.
Era evidente que no tenía ni idea de la llegada de Ramiro. Mamá, habíamos quedado en que solo vendríamos los tres, tartamudeó Adrián. Pero su voz quedó ahogada por las risas de su madre y de su hermano. Anda, hombre, exclamó mi suegra, haciendo un gesto con la mano. ¿Qué problema hay en que venga tu hermano? Somos todos familia. Y Sara, como cuñada, tiene que entenderlo. Venga, Ramiro, Noah, sentaos todos. Mamá ha pedido percebes y bogavante. Desde luego, con vosotros aquí hay más alegría, y el ambiente se anima. Ramiro y Noah, sin ni siquiera mirarme a la cara, arrastraron rápidamente unas sillas y se sentaron. Noah me dedicó una sonrisa provocadora, sin olvidar el tratamiento formal y falso. Hola, cuñada. ¿Cuánto tiempo? Gracias a mi cuñado hoy podemos venir a un sitio tan lujoso. Tragué la bilis que me subía por la garganta e intenté mantener la voz lo más serena posible. Hola. Noah. Me alegro de que hayáis venido, aunque no me habían avisado de nada. Ramiro interrumpió de inmediato. Vamos, cuñada. No te pongas así. Somos familia. Si mi hermano ha cobrado una paga extra, tenemos que alegrarnos todos juntos. No te preocupes por esas pequeñeces. En menos de 5 minutos, el espacio tranquilo y acogedor había desaparecido. El salón Armonía, originalmente para 6 personas, ahora estaba abarrotado. Supe que esta era la segunda señal ominosa que mi suegra había preparado. No solo pretendía que yo pagara una cena carísima, sino que también pagara la de la familia de Ramiro, que no había sido invitada, bajo el pretexto de compartir la buena suerte. Mientras apenas lograba digerir la aparición de Ramiro y Noah, y pensaba cómo manejar esta situación embarazosa, sucedió algo aún más terrible, un golpe de gracia que llegó de forma inesperada y que me hizo perder casi por completo la compostura. La llegada de Ramiro, Noah y su hijo pequeño había transformado el salón Armonía de un espacio acogedor a un lugar estrecho y ruidoso. El rostro de Adrián seguía mostrando desconcierto y confusión, mientras que mi suegra no podía ocultar su satisfacción. No paraba de instar a Ramiro y a Noah a que se sentaran y a que miraran la carta para pedir lo que quisieran. Ramiro. Noah. Mirad a ver si hay algo nuevo. Algo caro. Y pedidlo, dijo mi suegra en voz alta, con un aire ostentoso y una falsa generosidad. Hoy invita a vuestro hermano. ¿Cómo ha cobrado una buena paga extra? Hay que comer a cuerpo de rey. Me senté frente a Noah, esforzándome por mantener una expresión serena. Noah era una mujer astuta. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Me dedicó una sonrisa burlona y, sin la menor vacilación, abrió la carta y empezó a repasar los platos de marisco más caros. Ramiro se acercó rápidamente a su madre y le susurró algo al oído. Adrián, sentado a mi lado, me apretó la mano con fuerza por debajo de la mesa, como una disculpa silenciosa. Le correspondí el gesto, intentando transmitirle un poco de calma, pero mi interior hervía de ira. Estaba furiosa con mi suegra por haber urdido este plan descarado, y con Adrián por su debilidad, por no atreverse a decir ni una palabra. Justo en ese momento, llegó el entrante. La ensalada. Mi suegra se apresuró a servir una porción a Ramiro y otra a su nieto. Parecía haberse olvidado por completo de nuestra existencia. La pequeña sala estaba ahora llena del bullicio de la familia de Ramiro. Noah estaba haciendo fotos a la comida con su móvil, seguramente para presumir ante sus amigas. ¿Has elegido algo más que pedir, Noah?, preguntó mi suegra. Noah respondió con una risa alegre. Sí, suegra. Estoy mirando. Este centollo al horno tiene una pinta increíble. ¿Pedimos uno para probarlo entre todos? Ya que mi cuñado se estira tanto hoy. Me miró deliberadamente, como para tantear mi reacción. Mi suegra asintió repetidamente. Claro. Como dijo Sara, hay que comer en abundancia para atraer la buena suerte. Pídelo. No te cortes, Adrián tiene mucho dinero. Escuché perfectamente esa mentira descarada. Yo nunca había dicho tal cosa. Fue ella quien quiso inflar la cuenta. Abrí la boca para replicar, pero Adrián me apretó la mano con más fuerza. Negó con la cabeza, haciéndome una señal para que me callara. No quería montar una escena allí. Aún tenía la ingenua idea de que si aguantaba, todo pasaría. Miré el reloj y vi que ya eran más de las 7 de la tarde. Me sentía realmente cansada y humillada. La cena de reconciliación había sido un fracaso total. Se había convertido en una fiesta que era una bofetada para nosotros, y Adrián ni siquiera tenía el valor de impedirlo. Mientras Ramiro pedía una botella de vino caro adicional y Noah le explicaba emocionada a su hijo el centollo que estaba a punto de llegar,
ocurrió otro suceso terrible. Este incidente me hizo darme cuenta de que todo había trascendido el ámbito de una simple cena familiar. Era una obra de teatro, orquestada con una crueldad refinada. La puerta del salón Armonía se abrió una vez más. Esta vez no entraron una o dos personas. Un grupo de unas 9 personas entró en fila, haciendo que la ya abarrotada sala se volviera extremadamente agobiante y caótica. ¿Quiénes eran? Eran la familia de Noah, mis consuegros, sus padres, sus hermanos y hermanas, y sus sobrinos pequeños. Todos entraron con una amplia sonrisa en el rostro, y sus ojos brillaron de curiosidad y codicia al ver el espacio lujoso y la mesa bien surtida. «Hombre, consuegros, ya habéis llegado», exclamó mi suegra, levantándose de un salto con una alegría que rozaba la falta de decoro. Los recibió calurosamente, como si ella fuera la anfitriona de la fiesta y los hubiera estado esperando durante mucho tiempo. «Pasad, pasad. Os estábamos esperando. Llegáis justo a tiempo», les indicó con la mano que arrastraran sillas y se sentaran. El salón Armonía se había convertido en un mercado. Un total de 13 invitados no deseados. Mi suegra, Ramiro, Noah, su hijo, y los 9 miembros de la familia de Noah, estaban apretujados en un espacio diseñado para un máximo de 6 personas. Los adultos se empujaban, los niños corrían. El sonido de las conversaciones ruidosas, las carcajadas, el arrastrar de las sillas. Todo sucedió demasiado rápido y de forma caótica. Yo me quedé sentada, paralizada. Sentía como si me hubieran echado un cubo de agua helada por encima. Un frío que me entumecía el cuerpo. Mientras observaba la escena caótica, la codicia y el descaro en los ojos de los invitados, me sentí como un pajarito atrapado en una jaula, sin escapatoria. De repente, me vino a la mente la historia de la Odisea. Me sentía como Ulises en la cueva del Cíclope, rodeada de monstruos. Y nadie parecía dispuesto a rescatarme. Mi suegra no mostraba ni vergüenza ni remordimiento. Se volvió hacia Adrián y hacia mí, y su tono de voz cambió por completo, volviéndose autoritario e impositivo. «Adrián, Sara, ¿qué hacéis ahí parados? Traed más sillas. Han venido los consuegros. Hay que atenderlos como se merecen. Y daos prisa, que hay que pedir más comida». Noah se levantó de inmediato y me presentó rápidamente a sus padres. «Papá, mamá, esta es mi cuñada, Sara. Hoy mi cuñado y mi cuñada nos invitan a toda la familia. Es que a mi cuñado le han dado una paga extra enorme en el trabajo». Los padres de Noah me miraron con una expresión evaluadora y asintieron con una actitud muy arrogante. La madre de Noah dijo en voz alta: «Vaya, la nuera mayor es tan capaz y generosa. Nuestros consuegros sí que tienen suerte». Quería gritar. Quería volcar la mesa y levantarme y chillar. ¿Quién dice que invito yo? Yo no he invitado a nadie. Pero me aferré al último hilo de cordura que me quedaba. Miré a Adrián. Su rostro estaba pálido, y permanecía inmóvil en su sitio, con las manos apretadas. Estaba asustado, desconcertado y, sobre todo, completamente impotente. En ese momento mi suegra, con una expresión de triunfo, se puso de pie. Recorrió con la mirada la sala abarrotada, y pronunció una declaración pública que jamás olvidaré. Quería que todos la escucharan bien para convertirme, allí mismo, en un cajero automático público. El aire del salón Armonía ya no olía a comida, sino a caos, cálculo y codicia, una atmósfera asfixiante. Con 13 invitados no deseados apretujados en la pequeña sala, apenas podía respirar. Permanecí sentada como una estatua, observando la obra de teatro que mi suegra había orquestado con tanto esmero. Después de acomodar apresuradamente a todo el mundo, mi suegra se puso de pie y golpeó ligeramente su copa con un dedo, produciendo un sonido sutil pero suficiente para captar la atención de todos. No mostró ni la más mínima vacilación o vergüenza. Al contrario, su actitud era de un orgullo y una autoridad absolutos. «Consuegros y queridos todos, prestad atención, por favor». Su voz era fuerte y clara. Cada palabra se clavaba en mis oídos. «Hoy tenemos un gran motivo de celebración en nuestra familia. Mi hijo mayor, Adrián, ha concluido con éxito un gran proyecto y ha recibido una bonificación muy generosa de su empresa». La gente aplaudió ruidosamente. Y ella continuó con una sonrisa de satisfacción. Para celebrar esta alegría y para atraer buena suerte a los futuros negocios de Ramiro y Noah, la pareja de Adrián ha decidido organizar una gran fiesta aquí, en el Rincón Castellano, para toda nuestra familia y nuestros queridos consuegros. Apreté los puños. Sentí como las uñas se me clavaban en la piel. Estaba mintiendo descaradamente.
Dijo que nosotros habíamos decidido invitar a toda la familia, cuando en realidad Adrián solo la había invitado a ella. La farsa era tan perfecta que su descaro me dejó sin palabras. Entonces se volvió hacia mí. Su mirada afilada y calculadora parecía exigirme que asintiera y lo confirmara. Pero me limité a mirarla fijamente, sin decir nada, sin asentir, sin sonreír. Ella, sin esperar mi reacción, llevó todo al clímax. Y lo que es aún más especial es que todos los manjares de esta fiesta, toda esta comida tan cara, la invita mi nuera mayor. Sara. Enfatizó mi nombre deliberadamente. Nuestra Sara, me dijo. En un día tan feliz. ¿Qué importa el dinero? Quería invitar a todos con la paga extra de Adrián para celebrar juntos, compartir la alegría y atraer la buena suerte. Esa declaración fue como un cubo de agua fría en mi cara. No por la sorpresa, sino por la humillación y porque la situación había superado todos los límites. Mi suegra me había convertido públicamente, delante de toda la familia, en la pagadora voluntaria, en un cajero automático. Pretendía utilizar el dinero de su hijo, pero en mi nombre, para ganarse el favor de los demás, para comprarlos. Tras la declaración de mi suegra, las miradas de los 13 invitados se clavaron en mí. Ya no eran miradas de curiosidad. Eran miradas de extorsión y codicia infinita. Ramiro y Noa me miraron como a una presa atrapada en su trampa, sonriendo para sus adentros. Adrián finalmente reaccionó. Se levantó, desconcertado, intentando replicar. Pero mi suegra le puso rápidamente la mano en el hombro, apretando con fuerza, y le susurró algo al oído. Él, con el rostro pálido, se dejó caer en la silla y bajó la cabeza. Estaba completamente sometido por su madre. En ese momento, comprendí que toda mi paciencia y mis esfuerzos por la reconciliación se habían ido al traste. Esta fiesta ya no era una oportunidad para la reconciliación. Era una trampa para sacarnos el dinero, para que mi suegra exhibiera su favoritismo por Ramiro y para que yo aceptara en silencio su descaro. Sentí una opresión en el pecho. Pero en medio de esa humillación extrema, una llama fría y racional se encendió en mi interior. Supe que no podía permitir que la situación continuara así. Justo después de la forzada declaración pública de mi suegra, el ambiente asfixiante de la sala se transformó instantáneamente en un estado de caos y codicia. Mi cuñado Ramiro fue el primero en actuar. Le arrebató la carta de las manos a Noa, y sin la menor vacilación, la abrió por la página de los mariscos más caros. Con una voz exultante, sin disimular su avaricia, dijo en voz alta: «Vaya, hermano, cuñada, sois increíblemente generosos. Para corresponder a vuestro buen corazón, nuestra familia tiene que pedir platos realmente buenos y de calidad». Noa se apresuró a añadir: «Sí, es verdad. Suegra, cariño, ¿pedimos también unas almejas a la marinera y una sopa de marisco? Dicen que es muy reconstituyente. Hay que cuidar a los consuegros y a nuestro niño». Mencionó deliberadamente a los consuegros y a su hijo para ejercer presión moral sobre mí. La familia de Noa, al oír la declaración de mi suegra y la sugerencia de la pareja, también empezó a animarse. Empezaron a susurrar entre ellos sobre los platos más caros. El padre de Noa, un hombre mayor pero con una mirada llena de cálculo, cogió la carta, señaló un plato y dijo en voz alta: «Oye, he oído que el centollo de aquí es el mejor de la zona. Como un día es un día. Y ya que la nuera mayor ha tenido este detallazo, vamos a disfrutarlo». La madre de Noa se sumó con una carcajada. «Claro que sí. ¿Cuándo vamos a tener otra oportunidad de venir a un sitio tan lujoso? Si Adrián y Sara han tenido este gesto, no podemos hacerles un feo. A la porra. Pidamos todo lo bueno que haya». No solo pidieron centollo, almejas y sopa, sino también todo tipo de manjares adicionales: ángulas, percebes, bogavante. Cada plato que pedían se convertía en una carga financiera terrible para nosotros. Me trataban como a un cajero automático público, del que se podía sacar dinero a discreción sin preocuparse por mis sentimientos o mis límites. Ramiro incluso pidió por separado el vino más caro de la carta, un Vega Sicilia, diciendo que una verdadera celebración requería un buen vino. «¿Quieres una copa, hermano?», le preguntó a Adrián, ignorándome deliberadamente, tratándome como si fuera invisible. La camarera, al ver esta escena caótica y la avalancha de pedidos caros, estaba visiblemente desconcertada. Nos miró, como para confirmar de nuevo quién iba a pagar. Mi suegra, al darse cuenta, intervino de nuevo. «Oiga, apúntelo todo. Hoy invita a mi nuera mayor.
Así que ponga lo más fresco y lo más caro. Todo sucedió en menos de 15 minutos. La cena, que había comenzado con un presupuesto de 500 euros para 3 personas, se había convertido en una cuenta de un importe que ni siquiera me atrevía a imaginar. No era el doble o el triple, sino probablemente varias veces el presupuesto original. Me quedé observando la avaricia sin fin de mi familia política y de los consuegros. Reían y hablaban a gritos. Se pasaban la carta unos a otros, discutiendo qué plato era más sabroso, cuál era más caro. No les importaba en absoluto nuestro silencio sepulcral. Me volví hacia Adrián. Seguía con la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a mí, ni a su madre, ni a su hermano. Supe que se sentía avergonzado, impotente y extremadamente decepcionado consigo mismo por no haber sido capaz de proteger a su mujer. En ese momento, su cobardía fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia. Me di cuenta de que mi paciencia y mi esperanza de reconciliación solo habían traído a cambio humillación y pérdidas. No podía seguir sentada sin hacer nada. Tenía que hacer algo para poner fin a este caos y a este descaro. El Salón Armonía se había convertido para mí en el escenario de una obra de teatro mudo. Todos hablaban, reían, pedían y se regocijaban. Excepto yo. Mi silencio contrastaba radicalmente con el caos y el ruido que me rodeaban. Me sentía aislada, convertida en un objeto inanimado ante la desfachatez de esas 13 personas. Me volví para mirar a mi marido Adrián. Seguía sentado con la cabeza gacha, con ambas manos apretadas bajo la mesa. La cálida luz amarilla del restaurante iluminaba su rostro, revelando su profunda vergüenza y humillación. Su cara no estaba roja de ira, sino de confusión e impotencia. Sé que Adrián es una buena persona. Me quiere, pero su amor y su amabilidad estaban eclipsados por un deber filial ciego y por su debilidad. Su madre lo había manipulado una y otra vez. Y esta vez había dejado que la situación se descontrolara por completo. Le toqué ligeramente el brazo y lo llamé en voz baja. Adrián. Él se sobresaltó y levantó la cabeza para mirarme. Su mirada estaba llena de súplica y miedo. No podía mirarme directamente a los ojos. No podemos permitir esto, le dije con una voz baja y fría. Mira lo que están haciendo con nuestro dinero. Se están aprovechando de tu buena fe y me están humillando. Adrián tartamudeó. Su voz era tan débil como el zumbido de un mosquito, casi inaudible entre el ruido de la familia. Lo sé. Pero mamá está contenta ahora. Y... están los consuegros. No puedo estropear el ambiente, Sara. ¿Que no puedes estropear el ambiente? Repetí, sin poder creer lo que oía. ¿De qué ambiente estás hablando? ¿De este ambiente lleno de codicia, mentiras y humillación hacia tu esposa? Antes de que pudiera terminar la frase, mi suegra se dio cuenta de nuestro cuchicheo. Se volvió y fulminó a Adrián con una mirada afilada como un cuchillo. Adrián, ¿de qué estás hablando con Sara? Si tienes algo que decir, dilo en voz alta para que todos lo oigamos. No andes con secretos. ¿Acaso Sara está siendo tacaña? Hoy eres el hijo mayor, y has recibido una buena paga extra. Tú deberías ser el anfitrión de esta fiesta, no dejar que tu mujer tome la iniciativa. Adrián bajó la cabeza de inmediato. Intentó decir algo, pero fue la réplica más débil que he oído en mi vida. Mamá, yo solo te invité a ti. Has traído a demasiada gente, y hemos superado el presupuesto. Esa réplica de Adrián fue aplastada sin piedad por mi suegra delante de todos. ¿Qué acabas de decir? Insolente. Si he traído a más gente ha sido para darte prestigio. Para que la gente vea lo buen hijo y lo capaz que eres. Quería que fueras con la cabeza bien alta. El dinero va y viene. Pídelo todo. Y Sara es mi nuera. Y mi dinero es su dinero. Como vuelvas a decir algo así, no me culpes por lo que pase. Me lanzó una mirada desafiante, y luego se dirigió a Adrián con voz ofendida. Ya está bien. Si tanto te duele gastar dinero en tu madre, ya me encargo yo. Pagaré mi cena, la de Ramiro y la de los consuegros. Tú quédate ahí sentado, abrazado a tu tacaña paga extra. Inmediatamente, Ramiro y Noa se unieron a la carga. Sus rostros estaban llenos de hipocresía. Hermano, ¿cómo puedes disgustar así a mamá, siendo el hijo mayor? Y tú, cuñada, deja de presionar a mi hermano. Como si fuera para tanto el precio de una cena, dijo Ramiro. Adrián, completamente derrumbado por la doble presión de su madre y su hermano, suspiró profundamente y se dejó caer en la silla, sin decir nada más. Había aceptado la situación cobardemente. Había elegido el silencio para obtener unos minutos de falsa paz. Pero a cambio había perdido mi última gota de confianza y respeto. En ese momento,
Vi a Adrián no como mi marido, sino como un extraño. Un hombre sin el valor para proteger a su propia familia. Comprendí que mi paciencia, en lugar de traer la paz, solo había envalentonado a mi familia política. No podía aguantar más. Era hora de salvarme a mí misma. La impotencia de Adrián y su consentimiento tácito acabaron con la última esperanza que tenía de que él solucionara la situación. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era de miedo, sino de una determinación fría y firme. Dejé los cubiertos sobre la mesa en silencio. Fue un sonido minúsculo. Pero para mí sonó como la campana que anunciaba el final de algo. Cogí mi bolso del respaldo de la silla. Al ponerme de pie, el ruidoso salón pareció enmudecer por un instante. Todas las miradas, desde la de mi suegra hasta las de Ramiro, Noa y los consuegros, se clavaron en mí. Me miraban con una mezcla de sorpresa, incomprensión y desdén. Probablemente pensaron que iba al baño, o que me iba por pura vergüenza. Me volví para mirar a Adrián por última vez. Él levantó la cabeza. Su mirada estaba llena de una súplica desesperada y una ansiedad extrema. Sabía que estaba a punto de hacer algo irreversible. Adrián. Dije con una voz lo suficientemente alta para que me oyera. Pero manteniendo la compostura. No me encuentro bien. Creo que me voy a ir a casa. Mentí. Me encontraba perfectamente. Pero no quería crear una escena vulgar y ruidosa delante de tanta gente. Había decidido resistir de la manera más digna, firme y racional posible. Adrián se levantó de inmediato, intentando retenerme. Sara, espera. Mi suegra, que estaba absorta en los pedidos adicionales con los consuegros, también levantó la cabeza. La sorpresa cruzó su rostro, seguida de ira y recelo. Sabía que si yo me iba, las cosas no serían tan fáciles como había planeado. Sara. ¿Qué estás haciendo?, dijo en voz alta, con un tono amenazante. ¿Qué es esto? ¿Por qué te encuentras mal de repente? Toda la familia está de celebración. Y tú fingiendo una enfermedad. No le respondí. Me limité a mirar a Adrián fijamente, manteniendo una voz sorprendentemente tranquila. Tú quédate con tu madre y los demás. Yo me voy. Dicho esto, no tardé ni un segundo más. Caminé con determinación hacia la puerta del Salón Armonía. Cada uno de mis pasos era firme y pesado, como si estuviera saliendo de la estrecha jaula en la que había estado atrapada durante los últimos 3 años. Mi suegra, al darse cuenta de la gravedad de la situación, dejó la carta de inmediato. No podía dejarme marchar. Sabía que yo era la única persona con la determinación suficiente para poner fin a esta farsa absurda. Se levantó rápidamente, y a grandes zancadas, se interpuso en mi camino. Su rostro estaba ahora desfigurado por la ira y el miedo. Se plantó delante de la puerta, con las manos en las caderas. Ya no quedaba rastro de su falsa amabilidad. Mi acción decidida atrajo la atención de los 13 invitados. Todos dejaron de pedir y de comer. Estaban observando, esperando ver quién saldría victorioso de este dramático enfrentamiento. Me enfrenté a mi suegra en el umbral del Salón Armonía. Nos separaban solo unos pasos, pero parecía haber un abismo insalvable entre nosotras. Detrás de ella, el caos y la codicia de los numerosos invitados no deseados. Delante de mí, la única salida de esta trampa tan elaborada. Mi suegra ya no lucía la sonrisa falsa y amable de antes. Su rostro estaba grotescamente contraído por la ira y el miedo a que su plan se desbesara. Se interpuso en la puerta como un muro infranqueable, sin dejarme el más mínimo hueco para pasar. Me fulminó con una mirada cargada de odio y, con una voz fuerte y firme para que la oyeran todos en la sala, y probablemente los empleados de fuera, gritó: Sara, ¿qué pretendes hacer? Si te vas, ¿quién va a pagar esta cuenta? Esa pregunta, tan típica y descarada, era una declaración pública del verdadero propósito de esta fiesta. No era una pregunta, sino un desafío directo. Una amenaza. Pretendía utilizar la presión de todos para obligarme a volver a mi sitio y a aceptar el papel de cajero automático que me había asignado. Estaba convencida de que, con mi paciencia de siempre y la presión de la familia, acabaría cediendo. En ese momento de confrontación me sentí extrañamente tranquila. Mi ira ya no era una llama ardiente, sino un frío afilado. Respiré hondo y lentamente para que no me temblara la voz, y respondí a su descarado desafío. ¿Que quién va a pagar si me voy? Repetí. Mi voz era más baja que la suya, pero tenía un peso y una calma que hicieron que todos prestaran atención. Creo que esa pregunta debería hacérsela a la persona que ha invitado a toda esta gente aquí. Adrián se levantó entonces, tambaleándose.
Intentó acercarse y dijo con cara de súplica. Mamá, Sara. Por favor. No montéis una escena. Sara. No te vayas todavía. Mamá. Déjala ir, por favor. Ya me encargo yo del dinero. Tú te callas. Se volvió mi suegra para regañar a Adrián. Cobarde. Tu mujer me está faltando al respeto a mí y a toda nuestra familia. Si la dejo ir, ¿quién se va a hacer cargo de esta cuenta astronómica? ¿Crees que esto es poco dinero? Se volvió de nuevo hacia mí. Su mirada era como una cuchilla. ¿A qué juegas? Eres la nuera mayor. Y si tu marido ha recibido una paga extra, es tu deber invitar a tu suegra, a tu cuñado y a los consuegros. Vete si quieres. Pero antes paga esta cena. Ramiro y Noah se levantaron de inmediato y se acercaron a la puerta, formando una segunda línea de defensa. Los consuegros me miraban fijamente con expresión de disgusto. Los 13 esperaban mi respuesta, mi rendición. Supe que este momento lo decidiría todo. Si cedía, me convertiría para siempre en su cajero automático público. Mi silencio avivó aún más la furia de mi suegra y la codicia de los demás. No tenían intención de dejarme marchar tan fácilmente. Mi cuñado Ramiro dio un paso al frente. Su rostro estaba lleno de hipocresía. Cuñada. ¿Por qué te pones tan sensible? Es un día feliz para todos porque mi hermano ha cobrado una paga extra. Tanto os duele a ti y a mi hermano. Que tenéis dinero. ¿Gastaros unos cientos de euros en vuestros padres y vuestro hermano? Tu comportamiento es una falta de respeto a nuestra familia. Nos estás tratando como a gente de pueblo. Como si no mereciéramos cenar en un sitio tan lujoso. La acusación de Ramiro era un ataque psicológico rastrero. Me contraponía a mí, la persona con dinero, con su familia de pueblo, para que cediera por vergüenza. Noah se sumó de inmediato. Su voz era aguda y dramática. Sí, cuñada. Eres la nuera mayor. Deberías tener un poco más de cabeza. Tú misma declaraste que ibas a invitar a esta fiesta. Mi suegra se lo dijo así a mis padres. Si te vas ahora, ¿qué cara se nos va a quedar con ellos? Nos estás dejando en ridículo delante de los consuegros. Si tu marido ha cobrado una paga extra, lo normal es que tú, como su mujer, pagues contenta. ¿No? Los familiares de Noah empezaron a murmurar. Los susurros se convirtieron poco a poco en críticas abiertas. Ya se sabe. La gente de la ciudad es diferente. ¡Qué tacañería! Tanto decir que es jefa de proyectos. Pide toda la comida y ahora se quiere ir. ¡Qué falta de educación! Estaba rodeada de miradas, palabras y acusaciones. En esa pequeña sala, yo era la única persona aislada. Adrián seguía detrás de su madre, impotente y cobarde, sin decir ni una palabra en mi defensa. Le había cedido por completo el control de su vida a su madre. En ese momento, supe que todo mi silencio y mi paciencia habían llegado a su fin. No podía permitir que siguieran pisoteando mi dignidad. Si no me resistía, mi vida quedaría atada para siempre a esta codicia sin fin. Me erguí frente a mi suegra, que bloqueaba la puerta, y a las 12 personas que me insultaban. Me tomé el tiempo suficiente para ordenar mis pensamientos y recuperar la calma y la razón. Decidí responder con firmeza. No con emociones, sino con lógica y hechos. Miré a mi suegra directamente a los ojos. Mi voz seguía siendo baja y clara, pero esta vez tenía una firmeza que ella nunca antes había oído. Verá, suegra. No tengo intención de dejar en mal lugar a nadie, ni de ser tacaña, pero ha llegado el momento de aclarar los principios de esta invitación a cenar. No tengo la costumbre de pagar por acciones unilaterales que carecen de respeto por los demás. Di un paso adelante. Mi determinación la hizo retroceder ligeramente. Supe que había llegado el momento de usar mi única arma, la razón y la lógica, para hacer frente a su irracionalidad. Me enfrenté directamente a mi suegra, que bloqueaba la puerta, y a las 12 miradas que me escrutaban. Mi calma glacial provocó un silencio absoluto en el salón Armonía. Todos esperaban mi respuesta final. Sabía que no podía dialogar con ellos con palabras emotivas o ira. Tenía que usar la lógica para desmantelar el escenario irracional que mi suegra había construido con tanto esmero. Miré a mi suegra directamente a los ojos y, con una voz clara y firme, cargando cada frase de verdad y principios, dije: «Verá, suegra, voy a aclarar 3 puntos para que todos los presentes entiendan la situación correctamente. Esto no es una cuestión de dinero, sino de respeto y principios». Levanté un dedo para exponer mi primer argumento. Primero, Adrián nos invitó originalmente solo a usted y a mí, a 3 personas, para celebrar su paga extra. Adrián no invitó a Ramiro,
ni a Noah, ni a nadie más. La comida que pedimos inicialmente estaba dentro de un presupuesto de 500 euros para 3 personas. La presencia de todos los que están aquí es un imprevisto que no tiene nada que ver con la voluntad de mi marido ni con la mía. Hice una pausa para observar sus reacciones. Mi suegra intentó interrumpirme, pero continué rápidamente, sin darle oportunidad de replicar. Segundo, dije, levantando otro dedo y recorriendo con una mirada afilada a Ramiro y a Noah. Usted pidió unilateralmente 2 platos carísimos y, después, invitó a la familia de Noah a venir aquí. Ni mi marido ni yo fuimos informados de que vendrían tantos invitados. Usted lo decidió, lo planeó, e incluso declaró públicamente que yo invitaba, sin que yo supiera absolutamente nada. Mi suegra empezó a tartamudear. Yo lo hice para daros prestigio. No la dejé terminar. La interrumpí, cortés pero firmemente, para pasar al tercer y más crucial argumento. Y tercero. El principio más básico del mundo es que quien invita, paga. Usted invitó unilateralmente a más gente, pidió numerosos platos caros que superaban con creces nuestro presupuesto inicial y declaró que yo invitaba. Pero la persona que hizo las llamadas, concertó las citas y planeó que todos vinieran aquí fue usted. Por lo tanto, la persona que debe hacerse responsable del coste de los invitados adicionales es usted. Mis 3 argumentos, expuestos de forma clara, lógica y convincente, sumieron la sala en un silencio total. La codicia y el descaro de mi suegra quedaron al descubierto delante de los consuegros y de su propio hijo. Mi marido, Adrián, estaba apoyado en la pared, con el rostro pálido como la cera. Ya no se atrevía a mirarme. Pero supe que había oído cada una de mis palabras, y que sabía que yo decía la verdad. Mi suegra temblaba de ira, pero no pudo refutar mis 3 argumentos lógicos. Ya no podía mentir. Su única estrategia restante era el berrinche y la amenaza. Al quedarse sin excusas, mi suegra recurrió inmediatamente a la violencia. Intentó arrebatarme el bolso. Cállate la boca. ¿Desde cuando una nuera le habla así a su suegra? Como una abogada. Eres la nuera y tienes que ser obediente y ceder. Saca el dinero ahora mismo y paga toda esta cena. Hasta el último céntimo. Gritó con voz aguda. ¿Pretendes humillarme a mí y a toda nuestra familia delante de los consuegros? ¿Crees que te voy a dejar marchar así como así? Su intento de quitarme el bolso llevó la situación al extremo. Di un paso atrás para esquivarla, agarrando mi bolso con fuerza. Lo siento, suegra. Pero no puedo ceder ante este comportamiento. Dije con firmeza. Usted me está obligando a pagar una cena a la que no he invitado a nadie, y con cuyos costes adicionales no estoy en absoluto de acuerdo. A esto yo lo llamo extorsión. La palabra extorsión que pronuncié dejó a todos en la sala atónitos. Ramiro, Noah y los consuegros se quedaron con los ojos como platos. No esperaban que me atreviera a usar una palabra tan fuerte para describir el comportamiento de mi suegra. Adrián, al ver que la situación empeoraba, corrió para intentar mediar. Sara, por favor. Para allá. No digas esas cosas. Se volvió hacia su madre y le dijo. Mamá. Por favor. No montes un escándalo. Está bien. ¿Qué más da el dinero? Lo pagaré yo todo. Pagaré toda la cena. Pero por favor. Deja de discutir con Sara, Adrián. En un último intento de poner fin a la situación y calmar la ira de su madre y de su esposa, se ofreció a pagar él. Esperaba que este compromiso preservara la falsa paz que tanto anhelaba. Pero yo ya no era la mujer paciente de antes. Miré a Adrián con una profunda decepción en los ojos. Adrián, dije. No voy a permitir que lo hagas. Miré primero a mi suegra y luego a Adrián, directamente. Si pagas hoy, estarás validando el descaro de tu madre y aceptando que ella y tu hermano se aprovechen de ti. No voy a permitir que te conviertas en un hombre tan cobarde que tenga que pagar con dinero la humillación de su esposa. Además, añadí con voz desafiante, esta cuenta ya es una suma astronómica. Supera con creces lo que puedes permitirte pagar tú solo ahora mismo. Si pagas hoy, mañana tu madre y tu hermano vendrán con otro escenario. ¿Puedes garantizar que podrás seguir pagando entonces? Mi rotunda negativa al compromiso de Adrián enfureció aún más a mi suegra. Sabía que si Adrián no pagaba, ella tendría que enfrentarse a una cuenta enorme que no podía permitirse. Su plan se había torcido por completo. Tú eres una descarada. De aquí no te mueves. Gritó, bloqueando la puerta desesperadamente. Sí, suegra. Me voy, dije.
Y solo voy a pagar la parte de la comida que consumimos mi marido y yo. El resto se lo cedo a quien invitó a esa gente. No perdí ni un segundo más discutiendo o explicando. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer a continuación. Tenía que ejecutar mi último acto. Pagar mi parte y marcharme con determinación. Cuando declaré firmemente que no pagaría por su arbitrariedad y que me negaba a ceder a esta extorsión, mi suegra perdió casi por completo la razón. Empezó a gritar y a abalanzarse sobre mí con los brazos extendidos para detenerme. «Quieta ahí. No te vas. Lo que estás haciendo es una falta de respeto, mala nuera», gritó. Y su voz resonó en la sala, atrayendo la atención de todo el restaurante. Adrián también entró en pánico. Abrazó a su madre para detenerla, intentando evitar una pelea física. «Mamá, por favor, cálmate. Sara, no te vayas. Si te vas, solo empeorarás las cosas». Yo no dije nada más. En ese momento, cualquier palabra era inútil. La acción era la única respuesta. Me zafé del brazo de Adrián con suavidad pero con firmeza. Lo miré directamente y le dije: «Adrián, ya lo he dicho claramente. No voy a pagar por esta situación descarada e irracional. Quédate y soluciónalo con tu madre y tu hermano. Yo me voy». Entre los gritos de mi suegra, la súplica impotente de Adrián y las miradas de odio de Ramiro, Noa y los consuegros, me di la vuelta y salí del salón Armonía. Mi suegra intentó zafarse de los brazos de Adrián para seguirme, pero él la sujetó. La imagen de mi suegra, sujeta por su hijo, gritando de rabia, quedó como la escena más caótica y vergonzosa a los ojos de todos los presentes. Me dirigí directamente a la caja del restaurante. El gerente y los empleados ya se habían percatado del alboroto. Me miraron con una mezcla de curiosidad y compasión. «¿Me puede mostrar la cuenta total del salón Armonía?», le dije a la cajera. Mi voz era sorprendentemente tranquila. La cajera, desconcertada, me miró y luego consultó la cuenta electrónica, donde los números bailaban debido a los continuos pedidos de platos caros. «Sí. Sí. Señora, el total actual supera los 1.500 euros, y siguen añadiendo cosas. 1.500 euros. Una suma astronómica por una cena que ni siquiera se había servido por completo. Superaba con creces nuestras previsiones iniciales». «Lo sé», dije. «Por favor, separe la cuenta. Voy a pagar solo lo que pedimos mi marido y yo, antes de que llegara mi suegra. El cochinillo, las gambas y el jamón. Suman unos 150 euros. ¿Verdad?». La cajera asintió y se apresuró a manipular el ordenador. Esos platos eran los tradicionales y discretos que Adrián y yo habíamos pedido de antemano. Dentro de mi consentimiento y mi límite de gasto. «Exactamente. 155 euros. Saqué la cartera y pagué la cantidad exacta. Recibí el recibo. Lo doblé cuidadosamente y lo guardé en mi bolso. Era la prueba irrefutable de que no estaba huyendo. Había cumplido con mi responsabilidad por la parte de la cena con la que estaba de acuerdo. El resto de la cuenta incluye los percebes, el bogavante, el centollo, las angulas, la sopa de marisco y el vino caro. Eso lo han pedido mi suegra y la familia de mi cuñado. Están en el salón Armonía. Por favor, cóbreles a ellos la cuenta restante», le dije a la cajera de forma clara y concisa. La cajera me miró con asombro, pero respondió profesionalmente. Salí del restaurante sin mirar atrás. A mis espaldas quedaron los gritos desesperados de mi suegra, el suspiro de Adrián, la ira de Ramiro y Noa, y el estupor de los 13 invitados no deseados. Al salir por la puerta del restaurante, bajo la luz de las farolas, sentí una liberación tan poderosa como nunca antes. Había escapado de una trampa elaborada, de la humillación, y lo más importante, había recuperado mi propia dignidad y mis principios. La paciencia había terminado. Mi decidida marcha dejó a mi familia política en estado de shock. Sabía que mi suegra y Ramiro no se rendirían fácilmente, y efectivamente, durante los días siguientes, Adrián y yo vivimos en una atmósfera de guerra fría asfixiante. Mi suegra, consumida por la rabia y la vergüenza, tuvo que pagar la enorme cuenta. Adrián no se atrevió a pagarla por completo, en parte porque no tenía tanto dinero en efectivo, y en parte porque mi actitud le había hecho dudar. Inmediatamente, mi suegra lanzó una campaña de desprestigio a gran escala. Llamó a todos los parientes. Tías, tíos, primos, amigos cercanos e incluso vecinos, para difundir calumnias sobre mí. Mi nuera, Sara, es una tacaña y una desagradecida.
Dejó a su pobre suegra y a los consuegros con una cuenta de más de 1.000 euros, y se escapó. Es una desvergonzada. Una falta de respeto a toda la familia. Dijo que quien invita, paga. Y todos los regalos que le hice para la boda, el anillo de oro, el collar, ¿cómo puede tratarme así? El rumor se extendió como la pólvora. Me convertí en el centro de todas las críticas. Pero quienes me criticaban no sabían la verdad. Recibí numerosas llamadas de las tías de Adrián. No llamaban para preguntar cómo estaba, sino para regañarme y aconsejarme que aguantara por el bien de la familia. No me defendí ni discutí. Guardé silencio. Sabía que no serviría de nada explicarles la verdad a quienes querían creer la versión de mi suegra. La verdad saldría a la luz en el momento adecuado. Al mismo tiempo, mi suegra y Ramiro iniciaron otra operación, esta vez dirigida directamente a Adrián, para ejercer una nueva presión financiera. Ella no podía aceptar haber tenido que pagar esa enorme cuenta sola. No paraba de llamar a Adrián, llorando y quejándose de que se había endeudado para pagar la cena, y exigiéndole que le devolviera el dinero. Adrián, eres mi hijo. No puedes permitir que tu madre quede en ridículo. Tienes que devolverme ese dinero. Babli, tienes que compensar el honor que tu mujer ha pisoteado. Además de exigir el dinero de la cena, Ramiro y Noah se unieron para pedirle dinero a Adrián por otros motivos. Hermano, mamá está fatal del corazón por el estrés. Hay que llevarla al médico para que le hagan un chequeo completo. Como hijo mayor, tienes que cuidarla. Mi suegro está muy enfadado, porque tu mujer humilló a mi suegra delante de él. Pide una compensación por daños morales. Tengo la tarjeta de crédito al límite, hermano, tienes que ayudarme. Adrián quedó atrapado entre dos fuegos. Por un lado, la ira y la presión moral de su madre y su hermano. Por otro, mi firmeza y mi razón. Estaba agotado y estresado. Pero en lugar de enfrentar la verdad, optó por esconderse. Empecé a notar cambios en los hábitos de consumo de Adrián. A menudo se encerraba en el baño con el móvil para hablar o enviar mensajes. Estaba más irritable y se enfadaba con facilidad. No dije nada. Me limité a observar. Sabía que Adrián estaba bajo una presión enorme y que estaba cometiendo un grave error. No necesitaba preguntar. Mi intuición de esposa me lo decía. Adrián estaba enviando dinero en secreto a su madre y a su hermano. Estaba intentando llegar a un acuerdo con ellos a mis espaldas, con el único propósito de comprar su propia y falsa paz, sin tener en cuenta mis sentimientos ni mi dolor. El incidente del Rincón Castellano había agotado mi paciencia. Este envío secreto de dinero por parte de Adrián acabó con la última gota de fe que me quedaba en este matrimonio. Supe que había llegado el momento de hacer lo que tenía que hacer. Después del incidente del restaurante y la larga y tensa Guerra Fría, comprendí claramente que mi paciencia había sido un error fatal. Me había engañado a mí misma pensando que el silencio y la concesión podían comprar la paz. Pero solo habían servido de catalizador para envalentonar a mi familia política. Ahora, mi última fe en Adrián estaba completamente destrozada. Una tarde, mientras Adrián estaba en la ducha, una notificación de WhatsApp sonó en su móvil, que estaba cargando. No tengo la costumbre de cotillar el móvil de mi marido, pero la intuición y la sospecha me impulsaron a actuar. Al desbloquear el teléfono, lo que vi confirmó mi más profunda decepción. Un chat de grupo en el que solo estaban mi suegra, Ramiro y Adrián, lleno de mensajes y extractos de transferencias bancarias. Adrián estaba enviando dinero en secreto a su madre. Vi claramente el mensaje de Adrián. Mamá, te acabo de enviar 4.000 euros. Para que devuelvas el dinero que te prestó la tía y para ayudar con lo de la cena. No le digas nada a Sara. Justo debajo, un mensaje de Ramiro. Eres el mejor hermano. Envíame otros 1.500 para el material escolar del niño. Y oye, ¿no podrías conseguirme ese puesto en tu empresa? Adrián no solo le estaba devolviendo el dinero de la cena a su madre, sino que también le estaba enviando más dinero por otros conceptos, y usando su influencia para ayudar a Ramiro a encontrar trabajo. La cantidad total que había enviado en secreto a su familia era asombrosa. Casi la totalidad de su paga extra. Lo que me rompió el corazón no fue el dinero. Fue la traición y la mentira del hombre en quien confiaba. Había elegido a su familia sanguijuela por encima de la verdad y la confianza de su esposa. Comprendí que Adrián ya no era lo suficientemente fuerte como para ser mi apoyo como marido. Estaba completamente controlado por su madre y su hermano. Tomé una decisión. No podía seguir en un matrimonio donde el respeto había muerto y la confianza se había roto. Era hora de recuperar mi independencia y mi paz por mí misma. Actué de forma racional y fría. Sabía que para liberarme de esta familia calculadora,
Las palabras no serían suficientes. Necesitaba pruebas irrefutables. Lo primero que hice fue consultar discretamente a un abogado. Quería conocer claramente mis derechos y obligaciones en caso de divorcio, y cómo proteger mis bienes y mi honor. Al mismo tiempo, inicié una operación detallada de recopilación de pruebas. Primero, hice capturas de pantalla de todas las transferencias bancarias y los mensajes de WhatsApp que Adrián había enviado a su suegra y a Ramiro. Estas pruebas demostraban claramente la explotación financiera de su familia y el comportamiento engañoso de Adrián. Segundo, empecé a grabar las conversaciones telefónicas y las declaraciones en voz alta de mi suegra. Presté especial atención a cuando hablaba de la cena en el rincón castellano. Recordé que aquella noche, en el restaurante, cuando mi suegra declaró que esta fiesta la invita mi nuera Sara, yo había pulsado el botón de grabar. Afortunadamente, había guardado el archivo de audio de su declaración. Este archivo de audio era la clave para dar la vuelta a la tortilla. Tercero, fotografié el recibo del pago de aproximadamente 155 euros de mi parte y la de Adrián en el restaurante, para demostrar que no había eludido mi responsabilidad. Hice todo en silencio y en secreto, sin levantar la más mínima sospecha. Seguía comiendo y hablando con Adrián como de costumbre, pero eran conversaciones sociales, sin emoción ni conexión. Estaba esperando el momento adecuado, el último ataque mortal de mi familia política, para poder revelarlo todo y poner fin a todo. Estaba preparada. Lo que esperaba no tardó en llegar. Mi suegra no podía aceptar que yo me hubiera marchado y que Adrián no le hubiera devuelto todo el dinero. Decidió dar un último paso audaz para amenazarme y humillarme públicamente. Un miércoles por la mañana, mi suegra se presentó en mi oficina. Estaba en una reunión importante cuando mi secretaria entró corriendo, agitada, para informarme de que una mujer mayor estaba montando un escándalo en la recepción, afirmando ser mi suegra y exigiendo verme. Terminé la reunión de inmediato y bajé a la recepción. Mi suegra estaba de pie en medio del vestíbulo, con un gran bolso en la mano y una expresión de ira y resentimiento. Ya había atraído la atención de muchos de mis colegas y empleados. «Sara, ven aquí ahora mismo», gritó con voz aguda. «¿A qué juegas? ¿A evitar a tu suegra? Devuélveme mi dinero ya». Me acerqué, manteniendo una calma absoluta. «Verá, suegra, esto es mi lugar de trabajo. Si tiene algo que decir, dígalo en voz baja. La escucharé». No me hizo ni el más mínimo caso. Empezó su gran teatro. «¿A dónde crees que vas? Tienes que devolverme los 1.500 euros de la cena. Y 100.000 euros por el daño moral a mi nuera Noa. ¿Sabes lo mal que lo pasó por tu culpa con sus padres? En total, 101.500 euros. Dámelos ahora». Exigió públicamente una suma astronómica y absurda, recurriendo incluso al truco de la compensación por daño moral de su otra nuera. Respiré hondo. Había llegado el momento. Ya no era la nuera paciente de antes. «Verá, suegra, creo que está usted confundida». Mi voz era ahora lo suficientemente clara como para que todos los presentes la oyeran. «Me pide que le devuelva 1.500 euros de una cena. Pero yo ya lo dejé claro. Quien invita, paga». Mi suegra intentó replicar. «Soy tu suegra». Si invité a la familia, fue para. Saqué mi móvil, pulsé un botón y lo puse en modo altavoz. Una voz resonó. Era la voz de mi suegra, aquel día, en el Salón Armonía, esta fiesta, para celebrar la alegría y atraer la buena suerte. La invita mi nuera mayor, Sara, con la paga extra de Adrián. El archivo de audio de su declaración de invitación resonó con una claridad y una firmeza que sumieron el vestíbulo de mi oficina en un silencio absoluto. Mi suegra se quedó con la boca abierta. Su rostro se puso blanco como el papel, como si no pudiera creer que yo tuviera esa prueba. Apagué la grabación y la miré directamente. «Verá, suegra, yo ya pagué mi parte y la de Adrián, 155 euros. El resto corresponde a los invitados que usted invitó unilateralmente, y a la parte que usted declaró que yo invitaba. La prueba está aquí. Usted dijo que yo invitaba. Lo siento, pero no voy a pagar ni un céntimo de esa cantidad irracional. Y tampoco voy a pagar la compensación por daño moral de Noa. Mi acción fue para defender mis principios». Justo en ese momento, apareció Adrián. Había venido corriendo a mi oficina al enterarse de la noticia. «Mamá, ¿qué haces aquí montando un escándalo?», gritó Adrián. Estaba profundamente avergonzado. Mi suegra, al ver a su hijo, se aferró a él y empezó a llorar desconsoladamente. «Adrián, ¿lo has visto? ¿Cómo me trata Sara?
Me ha humillado públicamente delante de todo el mundo. No aguanto más. Divórciate de ella ahora mismo. No quiero una nuera tan maleducada. Adrián se volvió hacia mí. Su rostro estaba lleno de confusión. Se encontraba entre su madre y su esposa, enfrentándose a una elección final. Sara, por favor, solo pídele perdón a mi madre, me suplicó Adrián. Supe que había dudado demasiado tiempo. Seguía eligiendo el compromiso. Lo miré directamente, con unos ojos en los que ya no quedaba ningún sentimiento. Abrí mi bolso y saqué un documento que ya tenía impreso. Dentro había una copia de los extractos de las transferencias que había enviado a su madre y a su hermano. Adrián, dije con voz fría, he preparado este acuerdo de divorcio. Yo ya lo he firmado. Mira las pruebas que acabas de recibir. Mira lo que has hecho a mis espaldas. Ahora solo tienes una opción. O firmas este documento y te liberas para siempre de tu familia sanguijuela, o sigues viviendo con tu madre y te enfrentas a este divorcio en los tribunales. Dejé el documento sobre el mostrador de recepción. Adrián, con manos temblorosas, miró alternativamente el documento. A su madre y a mí. Había dudado demasiado tiempo. Su cobardía había puesto fin a este matrimonio. Adrián eligió el divorcio. Se arrepintió. No reclamó la división de bienes gananciales, e incluso me devolvió voluntariamente parte del dinero que había enviado en secreto. Se fue de casa, y empezó a vivir por su cuenta, cortando la dependencia económica de su madre. Finalmente tuvo que enfrentarse a su madre, y empezar a vivir como un hombre adulto e independiente. Mi ex-suegra se fue a vivir con Ramiro y Noa, pero su vida no fue nada feliz. Noa, la nuera a la que tanto había favorecido, la maltrataba, y ella tuvo que vivir en la soledad y la dificultad. Y yo, Sara, me liberé de un matrimonio asfixiante y recuperé mi independencia, mi paz y mi propia dignidad. Aprendí una profunda lección sobre el matrimonio y la vida. El respeto y el establecimiento de límites claros son más importantes que cualquier paciencia ciega. Tardé 3 años en darme cuenta, pero finalmente, gané. A todos los que han escuchado mi historia hasta el final, os lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo vídeo.